tercer mes consecutivo y que en realidad es un problema que vivimos todos los que queremos tener algo hoy en día y que la única manera de acceder a esa casa, a ese carro, a ese viaje, a esa refrigeradora es a través de un crédito y terminamos endeudados y con un dolor de cabeza que a veces no podemos ni dormir. Juan Carlos, por favor, ayúdanos. ¿Qué hacemos? ¿Cómo estás? Bienvenido. Buenos días, Juliana. Buenos días a todos los amigos de Radio Capital. Efectivamente, muchas veces necesitamos una serie de artefactos en casa, necesitamos relajarnos, un viaje, porque si no nos enfermamos. Queremos elevar nuestro nivel de vida, pero hay que tener cuidado con que las líneas de crédito que nos dan los bancos en las tarjetas de crédito hay que trabajarlas con cautela. No podemos pensar que es un ingreso adicional, como que es una remuneración aparte de la que tenemos en nuestro trabajo, sino que es un dinero que vamos a tener que devolverlo y pagarlo con intereses. Y los intereses que además te devoran, porque a veces te dicen, cuando vas a pagar, ¿en cuántas cuotas? Yo prefiero el mes siguiente no comer, te juro, pero pagarlo en 1 o 2 cuotas, porque si no, algo que me costó 200 soles termina costándome 400, 500. O sea, casi el doble o el triple por justamente tener el beneficio de contar con una tarjeta de crédito. Pero lo que tú dices es cierto. Yo a veces tengo una tarjeta de crédito y digo, yo alucino que es mi sueldo, no es mi sueldo, pues si tengo una línea altísima, una línea de crédito que es 20 veces lo que gano. Entonces, son vivos también en los bancos, porque dicen, ya, esta por ejemplo gana 1.000 soles, le doy una línea de crédito de 20.000. ¿Y tú crees que esos 20.000 soles te pertenecen? No, pues son del banco y el banco te va a devorar si utilizas ese dinero, porque finalmente no vas a tener por tus ingresos la posibilidad de pagar todo de una sola vez. Y ahí está el problema. ¿Qué nos recomiendas entonces? Mientras yo le pido a los oyentes que por favor vayan llamando en el caso de los que quieran opinar o escribirme en el Twitter, como lo vienen haciendo desde el inicio del programa. ¿Han tenido algún problema con alguna entidad? ¿Se han endeudado y están realmente preocupados? Juan Carlos Ocampo es el especialista en finanzas personales, que es la persona acá adecuada para opinar, porque yo de esto, te juro, Juan Carlos, no entiendo nada. Y yo voy a estar muy atenta a lo que le dices a cada uno de los oyentes, y después en la pausa ahorita que viene te voy a hacer también mis consultas, porque yo soy muy ignorante para el tema de las finanzas, no manejo nada, yo no sé pagar nada, no. Yo hasta ahora me voy al banco, tú sabes, con mi recibo de luz, agua, ni por internet pago. Yo soy bien babosa. 7:47, vamos a una pausa comercial rapidita y regresamos con el desarrollo del tema y con nuestro invitado Juan Carlos Ocampo, aquí en la cabina de Radio Capital, donde tu opinión importa. Volvemos. Son las 7:49, estamos hablando de la realidad con respecto al asunto de las finanzas, ¿no? De los bancos, de los préstamos que todo el mundo te ofrece en todas partes. Y de la línea de crédito de las entidades bancarias que en realidad no tiene absolutamente nada que ver, no guardan relación alguna con tus ingresos reales. O sea, ganas 1.000 soles y te dan una tarjeta de crédito que te permite gastar 80.000. Y tú crees que tú te alucinas, porque además vives tu pequeño sueño, yo gano. En realidad, yo puedo gastar 80.000. No, pues no puedes gastar. Después, ¿cómo lo pagas? Ni siquiera te van a cobrar 100 soles al mes. Por más de que te vayas a 10 años, vas a tener que pagar 700, van a quedar 300 para vivir. Es impagable. Juan Carlos, ¿qué se hace entonces? ¿Cómo uno en realidad puede evitar endeudarse y que este sueño, como decía hace un rato, termine convirtiéndose en una verdadera pesadilla? ¿Qué hago, por ejemplo, si el banco me llama, tarjeta de crédito, señorita Oxford, muchísimas gracias por formar parte de nuestro no sé qué? ¿Qué haces? Tenemos que poner un límite. Es como que a tu sobrino le dices, ¿sabes qué? Puede disponer la cantidad de chocolates que quiere. Claro. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a consumir hasta hastiarse. Hasta ser diabético. Y el problema es que luego eso genera una serie de costos y de sobrecostos. En el caso de las familias, lo que tenemos que hacer es ver, cuánta línea de crédito nos han dado todos los bancos. Y es como tú dices, no es tanto una cantidad muy alta. 20 veces lo que es tu ingreso, 10 veces lo que es demasiado. ¿Y qué es lo más recomendable en todo caso? Como no podemos cambiar, digamos, el modus operandi del sistema financiero, que no tenemos tarjeta de crédito, ¿tú recomendarías eso? ¿No usen tarjeta de crédito? La tarjeta de crédito te sirve para una serie de emergencias y hay una serie de endeudamientos que son favorables a las familias. La idea es que la línea de crédito que te den en suma de todos los bancos no debe ser más de 4 veces tu ingreso neto mensual. Pero ¿cómo haces para que no te la den? A mí, por ejemplo, me han llamado, me han dicho, devolverla. ¿Tienes esta línea de crédito? Y dije, no me puedes dar esa línea de crédito, voy a hacer un mono con pistola.
No me puede dar eso. Yo mañana me compro 4 pasajes, ¿me entiendes? Me voy a Hawái, me termino de pagar mi departamento. Y no, pues, ¿y después cómo lo pago? Si mi realidad no me lo permite. Yo sé que ahora hay una serie de normatividades que haciendo la SBS, ¿Ya? que si, por decir, un banco X te dice, ¿sabes qué, Juliana? Te hemos asignado una línea de 20.000 soles. Mientras tú no lo hayas pedido, ellos no te pueden asignar eso. A mí me la paran subiendo, yo no pido nada. Conozco el caso de gente que ellos no sabían que le habían dado una línea de tarjeta de crédito, ¿Ya? y además le habían dado un préstamo personal. Le habían abonado en una cuenta puente, Sí. y luego lo llama, señor, usted no ha pagado. ¿Pagar qué? Es que le hemos desembolsado, pero yo no en ningún momento he pedido He solicitado un préstamo. eso. Y ya estaba entrando como moroso y le estaban bajando la calificación de normal a problema potencial. Claro. Y él quería comprarse un departamento. Y Ya está cuando en va al Infocor. banco, y está en Infocor como Claro. problema potencial. Y al estar en Claro. problema potencial no podía acceder. Hay una serie, lo que hay que hacer es devolver tarjetas de crédito, pedir al banco que baje la línea de crédito. 8, hay estadísticas que muestran que hay hay 2 personas en el sistema financiero que tienen hasta 13 tarjetas de crédito. Wow. 7:53. Seguramente la gente tiene consultas, tiene preguntas para nuestro especialista que está con nosotros en la cabina. Hola, muy buenos días. Sí, hola Juliana. ¿Cómo estás? Te habla Gladys. Gladys. Sí. Gladys, Mira. ¿tienes también problemas tú con este tema? Bueno, sí, mira, yo me hice un préstamo del banco Ya. y al final fui pagando, me retrasé un poco y entramos al Poder Judicial, en la cual yo me hice un préstamo de $30,000. Ya. He pagado ya casi en su totalidad. Entró un perito a sacarme la liquidación, en la cual yo todavía tenía un saldo a mi favor de $580. ¿Y qué pasó Y el entonces? juez dictamina y dice no, hizo un corte, el banco presentó otro reclamo y en la cual ahora el perito ha sacado una liquidación nuevamente que debo como $5,000. Wow. Y entonces es algo Inaudito. increíble. O sea, primero me saca una liquidación que yo tengo un saldo a mi favor de $580, he pagado de más, y después el banco presenta unos recursos y el banco presenta su liquidación y el juez le dice al perito que trabaje sobre la liquidación del banco. No, terrible lo que nos cuentas, ¿ah? Y luego el perito nuevamente saca la liquidación y ahora sale que debo cerca de $4,586. ¿Y qué vas a hacer entonces? ¿Qué salida te Yo queda? ¿Qué te dice tu ahora abogado? he presentado otro recurso reclamando, ¿no?, que me tiene que trabajar sobre la deuda original, no sobre un corte. Y tampoco Sí, claro. el juez no debe direccionar el trabajo del perito. A ver, Juan Carlos, si nos puedes ayudar, muchas gracias por tu llamada, Gladys. ¿Qué podría hacer Gladys? Porque además, o sea, un perito dice una cosa y luego aparece otro dándole la razón al banco, que todos sabemos el poder que puede tener una entidad bancaria en nuestro país. Lo que puede haber pasado y ha ocurrido en una serie de consultas que me han hecho, en seminarios que he estado dictando en este tema, es que lo más probable es que la deuda que ella tiene, obviamente en $30,000 lo ha partido en una serie de cuotas. Y cuando ha ido a pagar, ¿qué es lo que ha hecho el banco? En vez de aplicarlo al capital, lo ha aplicado a las cuotas. Tú descansas una serie de meses, Ya. pero tu deuda se mantiene. Perdón, tu deuda se reduce, pero no en la magnitud que tú quisieras. Por decirte, debes 30,000. De pronto vas bajando con cuotas, las cuotas, y llegas a un capital de 20,000. Ajá. Tienes 20,000, ¿sabes qué? Quiero cancelar mi deuda. Claro. Y en vez de decir aplícalo al capital, lo aplican a las cuotas. De repente vas Y a siempre tener queda un saldo ahí queda un que saldo después te lo van a cobrar. que lo van a cobrar. Lo que ella tiene que hacer es ir al banco y argumentar que lo que ella ha estado pagando es al capital y a los intereses Sí. hasta ese momento. Además, quien pide un crédito tiene que ser absolutamente consciente de que, por ejemplo, si tú estás pidiendo $40,000 para comprarte un departamento, sí, generalmente es un dinero que la gente utiliza para cumplir el sueño de la casa propia. Al final, esos $40,000, si realmente se dividieran en tantas cuotas, lo podrías pagar en 15 años y los terminas pagando en 30, porque además, para pasar de 40,000 a 39,000, a que ya pagué. O sea, lo que podría, a ver, para que quede clara la idea, que es lo que me pasa a mí. O sea, yo, por ejemplo, pedí un monto X de dinero en el banco y al año, con todas, si yo sumaba todo lo que había desembolsado ya, sumaban como $4,000. Pero en la práctica eran $300 o $200. Todo el resto eran intereses. Claro, lo que pasa es que una deuda de largo plazo es que lo que tú vas pagando básicamente es a lo que es intereses y muy poco es a lo que es amortización.
Claro. Lo que sucede es que si estamos hablando de un crédito hipotecario versus un alquiler, con el ajuste a la inflación de un 3 o un 4%, el alquiler te lo van subiendo todos los años. Todos los años, En es cambio, cierto. la cuota se mantiene. Se mantiene. El problema está cuando tienes una enfermedad, cuando pierdes el trabajo, o porque saliste de viaje, dejaste de pagar una o de repente hasta 2 cuotas, los intereses hacen que tu deuda crezca y no puedas salir de ella. Por eso la idea es tener un fondo de seguridad, un pequeño ahorro para prevenir ese tipo de eventualidades. Qué complicado. Y es más complicado aún cuando tienes un crédito hipotecario y un crédito de consumo. Por eso siempre se recomienda que entre lo que tú vas a pagar en tarjetas de crédito al mes y en créditos hipotecarios no sea más del 30% de tu ingreso. Wow, yo soy fregada, tengo crédito hipotecario, crédito de carro, crédito en la... No, ya. Me devoran las deudas. Vamos con llamadas telefónicas. Ahora me vas a decir qué hago. Vamos, voy presa. 7:57. Hola, buenos días. Hola. Te habla, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te habla Gino, Juliana. Gino, Oye, Juliana. un abrazo enorme, te quiero mucho aquí porque eres bien honesto y sobre todo bien directa en lo que te tienes que decir. Te voy a agradecer mucho, Juliana. Fíjate, Gracias. Sobre las tarjetas esto de acá, uno, ¿la tarjeta es donde aceptada? ¿En el contrato o en el momento que uno firma para recibir la tarjeta? Y segundo, sobre las evaluaciones, a uno lo paran evaluando cuando uno quiere pedir un crédito y es normal, uno va para pedir a ver la cotización, cuánto es el interés y qué es favorable para cada uno y cada empresa, pero lo que pasa es que a veces estas entidades financieras cuando te evalúan, te tienen en tu sistema. Cuando yo logro, digamos, obtener un crédito de una pyme, digamos, que me es favorable para mí, me dicen, señor, pero usted está aprobado con otras financieras, me dice, no le podemos, vamos a ponerlo en observación. Claro. ¿Cómo es eso? Y tercero, si fuera tan amable, dice que este mes que viene se va a subir lo que es lo que viene del porte, ¿no? Va a ser a 10 soles. Te seré mucho, muy amable, un abrazo enorme, Juliana. Y Gracias, gracias Gino, un abrazo, cuídate, Juan Carlos. A ver, ha hecho varias consultas, pero a ver, tratando de responder brevemente una a una. La idea es que uno debe aceptar toda la deuda que sea por escrito. Escrito. Por teléfono, en lo posible, negarlo, y es preferible ir a la misma entidad financiera para poder entender y preguntar sobre todos los términos del contrato. Uno no puede aceptar un contrato en donde no te digan cuáles son los términos del mismo. De repente tú quieres hacer un prepago y no te aceptan el prepago. Ya, pero ¿qué pasa cuando te mandan la tarjeta de crédito? A mí me ha pasado que me han mandado una tarjeta de crédito que yo nunca solicité, nadie me dijo que me la iba a enviar a mi casa y ni siquiera firmó, no sé, mi hermano, en ese entonces cuando vivía con la familia, me acuerdo que vivía con mi mamá, no firmó ni siquiera el portero. Me la dejaron y yo nunca la usé y de pronto me llegó un monto chiquito, por ejemplo, de 4 o 5 dólares, pero por una tarjeta que yo no estaba usando por mantenimiento. ¿Quién la pidió? Hay que devolverla. Hay que enviar una carta al banco y pedir la devolución, o sea, devolverle la tarjeta de crédito a una agencia, a una plataforma, y uno tiene, o sea, el banco tiene que responder hasta 30 días útiles. Okay. Si en caso no te responde, uno debe recurrir al defensor del cliente financiero, o a Indecopi para explicar lo que está ocurriendo, porque te están dando un crédito que tú no has solicitado, y si tú no estás solicitado, el banco no puede luego cobrarte unos intereses de un acuerdo que no existe. La hora es la hora, Juan Carlos, un ratito en Radio Capital. Magnesol, el sol de tu salud, da la hora. 8 en punto. La mayoría de calambres son pérdida de potasio por falta de magnesio. Continuamos con Juan Carlos Ocampo, nuestro especialista en finanzas personales, hablando del endeudamiento, cómo evitarlo. Ya nos ha dado varios consejos. El primero, por ejemplo, no aceptar una línea de crédito que no tenga nada que ver con nuestra realidad, con nuestro ingreso real, porque uno, claro, de repente gana 2.000 soles y acepta una línea de crédito de 50.000. Es imposible. Impagable. Impagable. Y te terminan comiendo y terminas a veces perdiendo ese bien que tanto te costó, ¿no? Por ejemplo, tu casa, te hipotecan. Y en realidad hay casos muy, pero muy tristes. Mira, hay una relación, ¿no?, entre en el tema de deudas de consumo y el ingreso que tú tienes. En deudas de consumo no deberíamos tener deudas más allá de 2-3 veces nuestro ingreso neto mensual. ¿Por qué lo decimos? Si tienes una línea de crédito muy alta, tienes y llegas a utilizar esa tarjeta de crédito y la deuda va creciendo, ¿qué es lo que ocurre cuando me empiezo a retrasar?
Cuando me empiezo a retrasar, los intereses empiezan a crecer, a crecer, a crecer. Y si yo tengo muchas tarjetas de crédito, también tengo no solamente muchos gastos financieros, sino muchas comisiones. Y lo que decía el señor, me decía que va a tener que pagar un porte de 10 soles. Cuando yo tengo, imagínate, 6, 7 tarjetas de crédito, estamos hablando de 6, 7 comisiones mensuales de mantenimiento mensual, más los seguros que a veces te dicen por el tema de la tarjeta de crédito y la comisión de mantenimiento anual. Entonces, los intereses más las comisiones te terminan asfixiando. Es como que en un incendio le echas gasolina. Te entiendo perfectamente. La idea es reducir el número de tarjetas de crédito y empezar a negociar con los bancos menores comisiones y menores tasas de interés. Muchas veces no hacemos, somos precio aceptante. Lo que nos dice la tasa, bueno, eso será. Es por la desesperación también de que la gente necesita acceder a ciertas cosas que con su sueldo no puede, es imposible. Y la tarjeta de crédito y todos estos préstamos que te dan para viajar, para comprarte el carro y demás, es la salida ideal. Porque uno también quiere, carambas, trabajar y sentir que se rompe el lomo para poder tener un carrito, para poder comprarse una casita, para poder viajar con la familia. Y es terrible darte cuenta que tu plata, tu sueldo no te lo permite y después lo que creíste que era la solución, lo que te iba a llevar a hacer tu sueño realidad, te termina siendo realmente una película de terror. Tenemos llamadas telefónicas. Hola, buenos días. Aló, buenos días. Hola, ¿cómo estás? Hola, Juliana. Jaime de San Borja. Jaime, cuando me vuelvan a decir Juliana ya no voy a contestar, ¿ah? ¿Por qué? Porque soy Juliana, pero no entiendo por qué la gente me dice Juliana desde hace 13 años, creo que me dicen Juliana. Ok, Juliana. Gracias. Disculpa. Realmente lo que dices es verdad. Cuando uno se mete a tener deudas con tarjetas de crédito, estas al final son impagables. Entonces la pregunta para el doctor es, ¿qué hacen los bancos contra eso? O sea, cuando uno ya no puede más, cuando uno trabaja y no puede pagar las deudas, se van contra los bienes de uno, tiene uno alguna manera de protegerse, de declararse en quiebra, negociar con el banco. Esa sería una pregunta que podría aliviar a mucha gente que ahora está que se jala los pelos si es que no está con un psiquiatra por el tema de las deudas. Es verdad, a ti, gracias por la llamada, qué buena pregunta. En realidad todos, de verdad, creo yo que apelarían a lo mismo, declárate en quiebra para no, pero ya los bancos saben pues que esa es una estrategia finalmente. ¿Qué hacer? Es un tema mucho también de negociación. Te cuento el caso de un jubilado que me decía, Juan Carlos, he recibido la llamada de un banco en el cual me dice que me da una tasa de interés de 1%. Me dice que consolide mis deudas. Le dije, vaya usted a la misma agencia, no lo haga por teléfono para ver los acuerdos. Se fue al banco y efectivamente le habían dado una línea de crédito con una tasa de 1%. ¿Qué es lo que hizo el amigo? Con esa le dijo al banco, ¿sabe qué? Quiero la deuda del banco A, B, C, que me cuesta 5, 4, 3.5%. Entonces lo que el señor hizo fue cambiar deuda que en promedio le costaba 4 por una deuda que le costaba 1. Entonces me dice, ahora ya era pagable. Pero eso muchas veces depende de la información que tenga la persona y la posibilidad de acceder a un crédito con una menor tasa de interés. Y todo eso va a depender, si yo tengo un buen récord de pago, un buen comportamiento, voy a poder tener menores tasas de interés. Franco me pregunta que si has sido una deuda menor y ya pagaste, ¿cuánto tiempo figuras en Infocor para poder acceder a otro crédito y no estar como moroso? Hay que aclarar algo. Uno aparece en Infocor desde que debes 5 soles hacia arriba. El problema está en la calificación. Si tú tienes una calificación normal y debes 6 soles, no hay problema. El problema está cuando tienes una calificación de problema potencial, de deficiente, de deuda. Sí, pero hay que ser consciente, Juan Carlos, que a veces uno va al banco y por más de que debas 15 soles en Infocor, igual te conviertes en una persona, digamos, que no genera confianza a la entidad bancaria. Entonces, si yo, por ejemplo, debía 50 soles y me pusieron en Infocor, aparezco en el sistema y ya pagué, ¿cuánto tiempo tengo que esperar para que me borren? Porque no quiero estar en Infocor. Ya no merezco, además, cuando estar en has Infocor. pagado, vas a aparecer como un cliente normal. La calificación demora más o menos un mes a 2 meses. Ahora, sobre lo que tú estás indicando, efectivamente pasa a veces que uno paga y los portes no lo considera como parte del pago. Por ejemplo, claro, era 20 soles más 2 soles de portes. Y le dices, ¿cuánto es la deuda? 20 soles, pagas 20, y esos 2 soles, como no los pagas, y dices, bueno, ya cancelé la deuda. Claro, los 2 soles más los 10 soles son 12 soles. 12 soles que no pagaste porque tú piensas que yo lo has cancelado,
genera intereses. Luego te encuentras con un reporte que debes 18 soles Y no entiendes por qué. y tienes una calificación problema potencial. Vas a pedir un crédito hipotecario y dice, señor, acá tiene una deuda de 12 soles que no ha pagado y está con un problema potencial. Le rechazamos el crédito. Ese es un tema en realidad súper complejo, amplio, que genera un montón de problemas y dolores de cabeza. Así que, Juan Carlos, te vamos a invitar nuevamente para seguir hablando de este asunto. Porque también te dicen que es fácil, saca tu crédito, no, haz esto, viaja donde quieras, cómprate la casa que soñaste. Yo te juro que yo para pedir un crédito hipotecario tuve que recorrer todos los bancos hasta que uno me dijo, ya, ok, no porque era periodista. Un periodista, claro, yo no estoy en planilla, siempre recibo por honorario, me he paseado por un montón de lugares porque evidentemente los periodistas a veces por una cuestión ética, además por una cuestión ética renuncias al medio donde no te dejan hablar y decir las cosas como tú quieres y te terminas yendo. Y no me daban, o sea, era, no sabes, era una lacrosa, llegaba, no, tú eres una lacrosa, no te damos. Y un montón de amigos periodistas me han contado que han atravesado han vivido la misma mala experiencia. Juan Carlos, muchas gracias por haber estado con nosotros. Él ha sido Juan Carlos Ocampo, especialista en finanzas personales aquí en la cabina de Radio Capital, hablando de un tema que prometo seguir tocando, el endeudamiento. 8:07. Todavía falta mucho.